Bienvenidos y bienvenidas al canal Episodios Humanísticos. Les habla el profesor Nelson Hernández Román y estoy muy agradecido por el respaldo de ustedes a este programa. Espero que el programa de hoy sea de mucha satisfacción, de mucho provecho y de mucho crecimiento en lo personal y en lo formativo en ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su canal Episodios Humanísticos del profesor Nelson Hernández Román. Siempre expreso mi agradecimiento al respaldo que ustedes les brindan a estas presentaciones. Hoy tendremos por tema algo así como incidentes y accidentes nucleares. Es decir, distintos episodios que ocurrieron en las últimas décadas que implicaron algún grado de peligro de una situación nuclear que se pudo haber ocurrido y salir del control de los seres humanos. Es bueno indicar que todo esto comenzó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de la energía nuclear. Y algunas naciones pues han sufrido percances en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos sabemos que alrededor de unas 7 bombas atómicas se le han perdido, es decir, que no se han logrado encontrar. Eso se denomina flecha rota, es el término que se emplea. Y el primer caso que vamos a presentar, pues, es justamente uno que hubo en Estados Unidos hacia el año de 1958. Fue en el estado de Georgia, cerca de la localidad de Savannah, donde hubo una situación difícil en el aire, una colisión aérea, y se procedió a un aterrizaje de emergencia. Pero el lugar que se seleccionó estaba su pista en construcción. Ante la situación delicada, se decidió soltar la bomba nuclear que llevaba ese avión y cayó en una zona pantanosa. Definitivamente hubo una intensa búsqueda de dicho artefacto, pero nunca se encontró. Y se han realizado varios intentos sobre ese particular. Otro incidente nuclear ocurrido en la década de los años 50 se dio en la otra superpotencia, la ex Unión Soviética, cuando en el año de 1957 hubo un percance en un reactor nuclear en la región, en la zona denominada Kyshtym. Se conoce justamente así, Kyshtym. Y la situación se tornó muy, muy difícil. Hubo una explosión en un tanque y hubo emisión radioactiva, hubo contaminación. Dominó el secretismo. No se quería alarmar mucho a la población y pasó un tiempo cuando finalmente se decidió que había que evacuar la zona. Y unas 90,000 personas, lo que se calcula, pues sufrieron algún tipo de percance, algún tipo de contaminación. Y un poco más del 50% del terreno aledaño, terreno dedicado a la agricultura, se afectó en ese sentido. El accidente de Kyshtym se
especula pudo haber sido de alguna manera registrado por Estados Unidos, pero también se guardó, es lo que se dice, la información a modo de secreto para evitar quizás protesta o algún tipo de manifestación justamente en el territorio norteamericano. Y finalmente en esa década ocurrió un accidente nuclear en Gran Bretaña, en una localidad que se llamaba Windscale, hoy Sellafield, así es que se denomina hoy, y había un reactor nuclear. Claro, en este caso, desde un primer momento había ciertas reservas, había ciertos temores en cuanto al sobrecalentamiento y a posibles incendios. En un reactor hubo una situación de unas altas temperaturas y hubo escape radioactivo. Sí, hubo cierta emisión de material radioactivo a la atmósfera, algo de yodo, algo de plutonio. Y de igual manera no se dijo toda la información. El informe más completo se publicaría muchos años más tarde, para que vean obviamente las aprensiones, los temores que había cuando se detectaban estas situaciones en cualquier nación que tuviera plantas nucleares. Cuando entramos a la década de los años 60, siempre es bueno destacar dos grandes incidentes. Uno ocurrió en 1966 en España, en una localidad llamada Palomares, Andalucía, en la zona de Andalucía. En este caso, un B-52 estaba asistido por un avión cisterna, hubo turbulencia, hubo problemas y se descontroló el B-52 y se siniestró el avión cisterna. Ante la emergencia, los pilotos decidieron soltar las bombas nucleares que había en el avión, 4 en total. Y 3 cayeron en tierra. Por lo menos en la búsqueda inicial se encontraron esas 3 bombas. Eso desató una situación muy delicada, polémica, diplomática, de carácter completamente internacional, nacional e internacional al mismo tiempo. Hubo emisión, es decir, aunque no hubo un estallido nuclear, sí hubo cierto grado de filtración de material de contaminación en esos artefactos y afectó el terreno. Por ende, una zona que fue debidamente acordonada supuso un problema para la agricultura. Más tarde, definitivamente, eso llegó hasta los asuntos de la costa y había temor entonces en los asuntos del mar. ¿Por qué? En parte porque se dedujo que la cuarta bomba, la faltante, había tenido que haber caído en el mar. Por ende, impacta la pesca, impacta el sustento de los pescadores y al mismo tiempo el turismo. Fue de tal manera el impacto que el embajador norteamericano en España, en unión a un ministro español, se bañaron en las playas, dando a entender que no se corría ningún peligro, que no significaba una amenaza mayor para la región. Poco después se identificó, se encontró la cuarta bomba en el mar. En el caso de tierra se utilizó el ejército norteamericano para ayudar
al asunto de la descontaminación, quienes no necesariamente estaban protegidos para niveles de radiación. Y siempre ha generado algún grado de duda, de sospecha, los estudios que se hicieron, y esas aprehensiones se extendieron hasta tiempos recientes. Y en España se recuerda mucho el incidente de Palomares. El otro incidente de la década de los años de 1960 fue el que ocurrió durante la denominada crisis de los misiles cubanos en octubre de 1962. Para resumir, toda vez que lo he tocado en otro programa, pues al identificarse que hubo emplazamiento de misiles en Cuba, el gobierno norteamericano ordena un bloqueo naval, rodean la isla, lo que tenía la intención de impedir la llegada de barcos de cualquier tipo al territorio cubano. Y hacia Cuba se dirigían barcos, pero también se dirigían submarinos. Y las órdenes eran que no se detuvieran, y en el caso de que se diera algún ataque, responder al mismo. El incidente mayor, el más recordado, ocurrió con un submarino que trató por todos los medios de no ser detectado. Sin embargo, fue identificado y se ordenó descargas submarinas, bombas de aviso para que el submarino emergiera, saliera a la superficie. Claro, quizás eso no lo sabían los comandantes del submarino, que sentían que había obviamente explosiones en esa parte del mar. La idea era contraatacar, pero se necesitaba el consenso de 3 oficiales. 2 estaban dispuestos y 1 se negó a disparar un torpedo. Lo que no sabían los norteamericanos era que los torpedos estaban cargados con cabeza nuclear. Y la persona que se negó consideró que las explosiones estaban al lado del submarino, por lo tanto, llegó a la conclusión de que lo que estaba haciendo la Armada norteamericana no era necesariamente un ataque para hundirlos o averiarlos, sino para que salieran a la superficie. Y por lo tanto, esta persona que siempre me gusta que sea recordada, Arkhipov, ayudó muchísimo. Es decir, Vasily Arkhipov fue el que evitó que se precipitaran los acontecimientos. Claro, el submarino emerge para percatarse de que no es abordado por un lugar y que la guerra no ha comenzado, porque había el temor de que quizás la guerra entre las grandes potencias pudo haber comenzado. Y regresaron a la Unión Soviética. Claro que se tuvo que dar un informe y tuvo que responder a las autoridades, pero en este caso Arkhipov no sufrió mayores sanciones, siguió en la Armada Soviética y fue con el tiempo ascendiendo en ese aspecto. Además, en esa crisis de parte de los norteamericanos hay un personaje o dos que es bueno que lo tengamos presente. Uno su nombre era Llewellyn Tommy Thompson. Tommy Thompson había sido embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética más o menos entre 1957 y 1962. Al momento de la crisis de los misiles ya no ostentaba eso, pero es llamado por el presidente de Estados Unidos para que le ayude, obviamente en medio de la crisis,
y se le informa que de parte de los soviéticos, los norteamericanos han recibido 2 mensajes, uno agresivo y otro contemporizador, uno en un tono fuerte, enérgico, y otro en un tono más suave, mucho más llevadero. Tommy Thompson sugirió que se le contestara el mensaje suave, entendiendo que por la experiencia suya en la Unión Soviética y que conocía al premier soviético, tenía que estar en mucha presión y sería bueno darle una oportunidad. Tommy Thompson ejerció su influencia en el comité que asesoraba al presidente y honestamente su sugerencia fue de mucha ayuda para evitar que los acontecimientos se precipitaran en una situación peor. Empeorara obviamente cualquier respuesta en ese sentido. La otra persona era una mujer, Juanita Moody, trabajaba descifrando códigos, descifrando mensajes encriptados y era muy buena en su labor, muy disciplinada. Y en esta crisis, analizando esos mensajes, notó en un momento determinado, en uno de los momentos más difíciles de esa jornada, que un barco soviético giró y decidió regresar a la Unión Soviética. Ella entendió que se podía dar una solución diplomática y quería comunicárselo urgentemente al embajador norteamericano en las Naciones Unidas. Sin embargo, había mucha objeción, muchos obstáculos de parte de funcionarios gubernamentales y por encima de esas aprensiones, de esos temores, de esos escollos, de esas vallas, ella logró llevar el mensaje y posteriormente se les reconoció como una de las personas también que contribuyó a un desenlace no violento, bélico, negociado, diplomático en medio quizás del capítulo más difícil de la Guerra Fría en ese aspecto. Y hubo una solución satisfactoria, digámoslo, en ese sentido, para ambas partes, es decir, no se recurrió a lo que se temía, que era un enfrentamiento a gran escala con armamento de destrucción masiva. En los años 70 en Estados Unidos ocurrió lo que se considera como quizás el peor accidente nuclear o el que más ha impactado a la opinión pública norteamericana. Acaeció en 1979 en el estado de Pensilvania, cerca de la localidad de Harrisburg, donde había un reactor nuclear, una planta nuclear denominada Three Mile Island. Y allí, obviamente, se dio una situación difícil con uno de los reactores. Hubo escape de gases radioactivos. Claro que se controló y se evitó una situación de contaminación grave, pero caló profundamente. Siempre se señala que hubo una reacción inadecuada, un proceder inicial inadecuado, y se objetó también el uso de ciertos instrumentos. Y la pregunta es entonces, ¿por qué Three Mile Island se convirtió en un asunto tan y tan controvertido? Algunos estudiosos consideran que se agravó por la confusión surgida a partir del anuncio de la crisis, del percance. Y al ocurrir y darse la información, se mencionó la palabra evacuación.
lo que fue interpretado como que la situación estaba agravándose o se le estaba yendo de las manos, es decir, se estaba descontrolando. Y que eso iba a afectar sobre todo en el elemento relativo a la salud. Pero se controla la situación. Con el tiempo, por un periodo se calcula quizás de unos 18 años, se le dio seguimiento a unas 30,000 personas de la zona, de la región, y no evidenciaron niveles peligrosos de radiación que superaran lo que se establecía que era el límite. Los niveles estaban por debajo de lo que se entendía que era peligroso. Y eso es muy significativo, pero es un referente en el caso de las situaciones delicadas nucleares ocurridas en Estados Unidos. Siempre es bueno mencionar en estos casos situaciones que hay que denominarlas curiosas y que pudieron desembocar en situaciones peores, por llamarlo de alguna manera. Y una ocurrió en 1967 en Nebraska, en el estado de Nebraska, en Omaha, Nebraska, donde hubo una confusión porque se registró un posible ataque de misiles que resultó ser una falsa alarma. Y eso fue producto, aunque resulte difícil creerlo, de una tormenta solar, quizás la peor que hubo en ese año, que se reflejó de tal manera en los radares que fue interpretado como un ataque nuclear. Esa tormenta solar se dice que llegó a provocar incluso auroras boreales en estados del sur de los Estados Unidos. Creo que se vio alguna en Nuevo México. Años más tarde, en 1979, en la zona de Colorado, en las montañas Cheyenne, también hubo una situación donde se registró que había un ataque de misiles en ese sentido. Y todo fue una confusión porque alguien colocó en un lugar equivocado una cinta de un juego y se registró en los medios de detección que había un ataque. Y fue un error humano en ese sentido. Imagínate las implicaciones que puede haber tenido. Un año después, en 1980, se detectó como que pudo haber otro ataque y se registró en los sistemas defensivos. Y todo fue producto de un chip, de un circuito cerrado, defectuoso, cuyo valor en aquel momento era de 46 centavos aproximadamente. Y un chip defectuoso tuvo ese efecto de presentar como si se estuviera realizando un ataque de misiles. Y estos casos es bueno siempre tenerlos presentes. Quizás uno de los acontecimientos más dramáticos en este tema de los incidentes y de los accidentes nucleares ocurrió en el año de 1983, un año de mucha tensión, muy difícil. El tono del discurso internacional era delicado. Se había mencionado por parte del presidente de Estados Unidos que la Unión Soviética era el imperio del mal. Eso
crea aprensión en la dirigencia soviética. Estados Unidos decide y anuncia que va a establecer un sistema de defensa denominado más o menos como Iniciativa de Defensa Estratégica, IDE. Preocupante para los soviéticos ese asunto. Hubo un incidente con un avión surcoreano que fue derribado por un caza soviético. Se había desviado del curso de la trayectoria original, entró en una zona restringida, quizás no respondió bien a las señales, fue derribado, una cantidad de sobre 200 personas fallecidas, y la tensión internacional creció. Estados Unidos había anunciado que en respuesta a unos misiles soviéticos de unos años antes en Europa, iba a responder colocando unos misiles modernos, mucho más adelantados, llamados Pershing II, para neutralizar la amenaza soviética, y eso causó un temor enorme en Europa y en la Unión Soviética, y el discurso y los medios destacaban esa noticia. Y la OTAN tenía un ejercicio que era rutinario, lo hacía todos los años, cosa que luego se señaló que lo sabían los soviéticos, se denominaba arquero capaz, Able Archer. Todo esto creó un ambiente de tensión. Hoy sabemos que los soviéticos estaban un poco ansiosos, un poco afectados. Habían dado la orden de movilizar algunos tanques y preparar algunos aviones, cosa que para algunos analistas era un poquito de preocupación. Y en ese año de 1983, en septiembre, una persona que estaba monitoreando los sistemas de defensa de la Unión Soviética detectó que un misil se dirigía hacia la Unión Soviética. Esa persona no le dio mayor importancia a ese misil. Poco después aparecieron 3 y luego uno adicional. En total 5. Cuando identificó que venían 5 misiles, entonces se lo informó a su jefe inmediato, pero no tomó ninguna medida defensiva ni ordenó ningún tipo de contraataque. Y cuando luego fue cuestionado sobre su proceder, decía llana y sencillamente que Estados Unidos no iba a empezar una guerra nuclear contra la Unión Soviética solamente con 5 bombas nucleares, sino que el ataque hubiera sido masivo. Y entendía que en algún lugar había alguna falla, algún error, alguna equivocación, etcétera, 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 etcétera. Pensó, luego cuando se le preguntaba, que también consideró el asunto de que su decisión de contraatacar hubiera supuesto la muerte de millones de personas en la Unión Soviética y en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y entendía que era mejor esperar. De hecho, esperó el tiempo razonable para saber si había algún impacto y no ocurrió ningún impacto. La pregunta es entonces, ¿qué había ocurrido? Hoy se sabe que fueron varios factores. Uno, la deficiencia tecnológica de entonces por parte de los sistemas de defensa de la Unión Soviética juegan un papel importante en este asunto. Se habían indicado y no se tomaron cartas en el asunto. En segundo lugar, hay quien indica que jugó un papel importante el hecho de que estaban en el día justamente del equinoccio de otoño y que eso pudo haber afectado. Y también
que por la posición del sol y de las nubes tuvo algún efecto de confusión en los radares que registró como si hubiera ataque de misiles. Esa persona es bueno también recordarla. Su nombre era Stanislav Petrov, que luego al principio fue tratado con cierta consideración, posteriormente fue marginado, echado a un lado y olvidado. De hecho, su historia se conoció en 1998, 15 años después. Y fue que el mundo entendió la importancia de esa persona para evitar unos acontecimientos que pudieron desembocar en una guerra nuclear. Así es que sería a comienzos de este siglo que fue reconocido con premios internacionales en el 2006, en el 2013 y en el 2016. Murió Petrov en el año 2017, pobre, con una exigua pensión a una persona que la humanidad le debe tanto, tanto, tanto. En esa década de los 90, ya se había caído la Unión Soviética, estaba en un régimen distinto. Noruega iba a lanzar una sonda al espacio para estudiar auroras boreales. Le notificó a Rusia de su experimento científico, pero en la cadena de transmisión de comunicaciones, de los mensajes, alguien falló en Rusia y no llegó la noticia a las autoridades pertinentes en Moscú. Así es que cuando Noruega lanzó la sonda, se registró en Rusia como que se había lanzado un misil que quizás tenía la dirección hacia Rusia. Creó alarma, personas se le acercaron al primer ministro, incluso le llevaron el maletín donde estaban los códigos de lanzamiento de las armas nucleares. A ese nivel se llegó, todo se resolvió, pero dejó un sabor amargo de mucha molestia de parte del gobierno de Noruega. Y en lo que va de este siglo, hay que mencionar en primer lugar que el peor accidente nuclear ocurrió en el año 2011, producto de la naturaleza, cuando un terremoto de 9.1 sacudió Japón, provocó un tsunami. Las olas eran de tal naturaleza que llegaron a la planta nuclear de Fukushima, afectando los reactores. Al afectarse, obviamente, estos reactores, hubo sobrecalentamiento y emisiones radiactivas, convirtiéndose el asunto en una situación muy delicada. Producto tanto del tsunami, el terremoto, el escape radiactivo, se lograron evacuar unas 160,000 personas y se habla de miles y miles de personas muertas, heridas y desaparecidas. En el peor accidente de lo que va de este siglo, producto de un fenómeno de la naturaleza. Hay que concluir que hemos sido afortunados en ese sentido. Los percances pudieron neutralizarse. Personas sensatas y prudentes evitaron que los acontecimientos desembocaran en
peores escenarios. Hay que estarle agradecidos, reconocerlos y estudiar, conocer, profundizar estos y otros acontecimientos de esta naturaleza. Ese es mi interés, que ustedes obviamente procedan en ese sentido. Gracias por su atención, gracias por su respaldo. Nos veremos en una próxima edición y muchas gracias. Muchas gracias por el respaldo a este canal y gracias por ver este episodio concreto que presentamos el día de hoy. Pendiente a los próximos capítulos que pronto serán notificados. Compartan esta información y denle me gusta en el caso de que le haya gustado esta información y pueden añadir comentarios y sugerencias sobre dicho canal. Muy agradecido y espero vernos en la próxima ocasión. Una vez más, muchas gracias.